Mi abuelo vivió toda su vida en un pequeño pueblo de Veracruz. Cuando yo era niño, pasaba las vacaciones con él y siempre me gustaba escucharlo contar historias mientras estábamos sentados en el patio por las noches. La mayoría eran anécdotas de cuando era joven, cosas del campo, de las cosechas o de los animales. Pero había una historia que solo contaba muy de vez en cuando. Nunca le cambiaba detalles. Nunca se reía mientras la narraba. Y cada vez que alguien le preguntaba si era verdad, respondía exactamente lo mismo: ojalá hubiera sido mentira. Según él, todo ocurrió cuando tenía poco más de 20 años. En aquel tiempo trabajaba cuidando ganado junto con otros hombres del pueblo. Muchas veces tenían que recorrer caminos de terracería durante la noche para mover animales de un terreno a otro antes de que saliera el sol. Era algo normal para ellos. Conocían cada sendero, cada árbol y cada arroyo de la zona. Una madrugada, poco después de las 2, regresaba solo a su casa montado en un caballo. Había terminado de ayudar a un vecino con unas vacas que se habían salido del corral. El trayecto era corto, unos 40 minutos por un camino que había recorrido cientos de veces. La noche estaba tranquila. No había viento ni lluvia. Solo el sonido de los grillos y el paso constante del caballo sobre la tierra húmeda. Todo parecía normal hasta que el animal comenzó a comportarse de manera extraña. Mi abuelo decía que los caballos son muy sensibles. Perciben cosas antes que las personas. Esa noche, sin razón aparente, el suyo empezó a ponerse nervioso. Movía las orejas hacia todos lados y resoplaba constantemente. Al principio pensó que podía haber algún animal cerca entre los matorrales. Pero el comportamiento empeoró. El caballo redujo la velocidad por sí solo. Luego intentó detenerse. Mi abuelo le dio un pequeño golpe con las piernas para que siguiera avanzando, pero el animal parecía no querer continuar por ese tramo del camino. Finalmente logró hacerlo avanzar. Fue entonces cuando vio algo a la distancia. Había una figura sentada sobre una piedra junto al sendero. No era raro encontrar personas caminando de noche en el pueblo, pero sí era extraño ver a alguien sentado en medio de la nada a esas horas. La figura parecía ser una mujer. Llevaba algo oscuro sobre los hombros y mantenía la cabeza inclinada hacia el suelo. Mi abuelo pensó que podía tratarse de alguna persona que necesitaba ayuda. A medida que se acercaba, comenzó a notar algo raro. La mujer no se movía. Ni siquiera cuando el caballo resopló con fuerza. Permanecía inmóvil. Cuando estuvo a unos 20 metros decidió llamarla. No obtuvo respuesta. Volvió a intentarlo. Nada. Solo silencio. El caballo ya estaba completamente alterado. Tiraba la cabeza hacia atrás y golpeaba el suelo con una de las patas. Mi abuelo empezó a sentir una incomodidad difícil de explicar. Aún así siguió avanzando. Cuando estuvo a pocos metros logró distinguir mejor a la mujer. Tenía el cabello largo cubriéndole parte del rostro. Llevaba un vestido oscuro y parecía muy anciana. Pero había algo extraño en su postura. Algo que no encajaba. No fue hasta que estuvo prácticamente frente a ella cuando entendió qué era. La mujer estaba sentada mirando hacia el camino. Pero sus pies apuntaban en dirección contraria. Como si las piernas estuvieran giradas al revés. Mi abuelo sintió un escalofrío inmediato. El caballo se levantó ligeramente de las patas delanteras y estuvo a punto de arrojarlo al suelo. En ese momento la mujer levantó la cabeza. Y sonrió. Mi abuelo siempre decía que lo que más le aterró no fue su aspecto. Fue la forma en que lo miró. Como si hubiera estado esperándolo. Como si supiera exactamente a qué hora iba a pasar por ahí. El caballo salió disparado sin que él tuviera que hacer nada. Corrió varios minutos sin detenerse. Mi abuelo no miró hacia atrás ni una sola vez. Llegó a su casa completamente pálido y despertó a su padre para contarle lo ocurrido. Cuando terminó de hablar, su padre no pareció sorprendido. Simplemente le preguntó dónde la había visto.
Mi abuelo describió el lugar. Entonces su padre se quedó en silencio unos segundos. Y respondió algo que jamás olvidó. Le dijo que no era el primero. Durante años, varias personas del pueblo habían contado historias similares en ese mismo tramo del camino. Algunos aseguraban haber visto una anciana. Otros hablaban de una mujer joven. Pero todos coincidían en algo. Los animales reaccionaban antes de verla. Durante los días siguientes, mi abuelo evitó pasar por ahí durante la noche. Sin embargo, la historia no terminó ese día. Una semana después volvió a recorrer el mismo camino, esta vez acompañado por otros 2 hombres. No les contó nada porque temía que se burlaran de él. Cuando llegaron al lugar donde había visto a la mujer, uno de los caballos se detuvo de golpe. Los 3 animales comenzaron a mostrarse nerviosos. Uno de los hombres preguntó si habían escuchado algo. Mi abuelo respondió que no. Entonces el otro señaló hacia unos árboles cercanos. Y preguntó quién estaba parado ahí. Los 3 miraron en la misma dirección. A unos 50 metros del camino había una silueta inmóvil observándonos. Nadie pudo distinguir su rostro. Pero todos coincidieron en que parecía una mujer. Permaneció quieta varios segundos. Y luego desapareció detrás de los árboles. Ninguno quiso acercarse para averiguar qué era. Continuaron su camino sin decir una palabra. Años después, cuando mi abuelo ya era un hombre mayor, seguía evitando pasar por esa zona durante la madrugada. Nunca aseguró haber visto una bruja. Nunca dijo que aquella mujer hubiera hecho algo sobrenatural. Pero cada vez que alguien le preguntaba por qué seguía evitando ese camino después de tantos años, respondía exactamente lo mismo. Porque en toda su vida jamás volvió a ver a una persona que pudiera quedarse completamente inmóvil durante tanto tiempo. Y porque nunca encontró una explicación para la forma en que los animales reaccionaban antes de que apareciera. Mi abuela siempre decía que no creía en brujas, pero cuando alguien le preguntaba directamente por qué cerraba todas las ventanas antes de que anocheciera, simplemente respondía que algunas costumbres se aprenden por una razón. Durante muchos años pensé que lo decía por simple precaución, hasta que una tarde me contó algo que ocurrió cuando era niña y que jamás logró olvidar. Ella vivía en una pequeña comunidad rural junto con sus padres y 5 hermanos. La casa era humilde, con paredes de adobe y techo de lámina. En aquella época no había alumbrado público y después de cierta hora la oscuridad era casi absoluta. Los únicos sonidos que se escuchaban durante la noche eran los grillos, algún perro ladrando a lo lejos y el viento moviendo los árboles. Todo comenzó con unos ruidos extraños sobre el techo. Al principio nadie les prestó demasiada atención porque en el campo era normal que algunos animales caminaran sobre las láminas durante la noche. Sin embargo, conforme pasaron los días, los sonidos comenzaron a llamar la atención de toda la familia. No parecían los movimientos rápidos y ligeros de un gato ni el correteo de algún animal pequeño. Eran pasos lentos, pesados y constantes que aparecían casi todas las noches a la misma hora. Mi abuela recordaba que normalmente despertaba poco después de las 2 de la mañana porque escuchaba claramente cómo algo recorría el techo de un extremo a otro. Algunas veces los pasos se detenían justo encima de una de las habitaciones y permanecían ahí durante varios minutos. Lo más inquietante era que después de quedarse inmóvil, aquello volvía a moverse lentamente, como si estuviera observando o esperando algo. Su padre intentó encontrar una explicación lógica. Una noche salió con una lámpara para revisar el techo y el patio. Esperó despierto hasta que escuchó los primeros sonidos y en cuanto comenzaron abrió la puerta y salió rápidamente. Los pasos cesaron al instante. Revisó alrededor de la vivienda, iluminó los árboles cercanos y buscó huellas en la tierra, pero no encontró absolutamente nada. Durante unos días pensó que el problema había terminado, pero los ruidos regresaron exactamente igual que antes. Fue entonces cuando ocurrió algo que hizo que la familia comenzara a preocuparse de verdad. La hermana menor de mi abuela empezó a sentirse mal.
Al principio parecía un simple cansancio, pero con el paso de las semanas perdió el apetito y comenzó a despertar llorando durante la madrugada. Algunas noches decía haber tenido pesadillas y otras aseguraba que escuchaba a alguien llamarla desde afuera de la casa. Los padres pensaron que podía tratarse de alguna enfermedad, así que buscaron ayuda médica, pero nadie encontraba una causa clara para lo que le ocurría. Mientras tanto, los sonidos en el techo continuaban. Cada noche parecían más evidentes. Mi abuela contaba que incluso llegó un momento en el que toda la familia despertaba al escucharlos. Nadie hablaba del tema mientras ocurrían porque el simple hecho de escucharlos ya resultaba incómodo. Era como si todos estuvieran esperando que alguien más encontrara una explicación antes de admitir que aquello no parecía normal. Una madrugada, incapaz de volver a dormir, mi abuela se levantó de la cama y se acercó a la ventana de su habitación. Afuera todo estaba oscuro, pero notó una sombra que cruzó rápidamente por encima del techo. No logró distinguir qué era. Solo vio algo oscuro desplazándose donde no debería haber nada. Lo observó apenas un segundo antes de desaparecer de su vista. Corrió a despertar a sus padres y les contó lo que había visto, pero cuando salieron a revisar no encontraron a nadie. Con el paso de los días los vecinos comenzaron a enterarse de lo que ocurría. Algunos decían que seguramente era un animal grande. Otros comentaban historias antiguas que habían escuchado de sus propios padres y abuelos. Mi bisabuelo no quería escuchar ninguna de esas explicaciones porque siempre había sido un hombre práctico. Sin embargo, tampoco lograba encontrar una respuesta razonable. Una noche varios vecinos decidieron quedarse cerca de la casa para descubrir qué estaba pasando. Se reunieron poco antes de la hora en que normalmente aparecían los ruidos y permanecieron conversando en voz baja mientras esperaban. Mi abuela observaba todo desde una ventana. Cuando el reloj marcó aproximadamente las 2 de la mañana, los sonidos comenzaron otra vez. Primero se escuchó un golpe seco sobre la lámina. Luego otro. Después los mismos pasos lentos que ya conocían tan bien. Los hombres levantaron sus lámparas hacia el techo y permanecieron mirando durante varios segundos. Lo extraño fue que ninguno dijo una sola palabra. Mi abuela recordaba perfectamente la expresión de sus rostros. No parecían confundidos ni sorprendidos. Parecían preocupados. Después de unos instantes los ruidos cesaron. Los vecinos bajaron las lámparas y regresaron al patio. Hablaron entre ellos en voz muy baja y poco después se marcharon. Al día siguiente nadie quiso explicar exactamente qué había visto. Algunos evitaban el tema y otros simplemente respondían que seguramente había una explicación. Sin embargo, ninguno volvió a ofrecerse para vigilar la casa durante la noche. Curiosamente, pocos días después los sonidos desaparecieron por completo. La hermana menor de mi abuela comenzó a recuperarse y poco a poco volvió a la normalidad. La familia siguió adelante con su vida y el asunto quedó atrás. Muchos años después, cuando mi abuela ya era una mujer mayor, una de sus hermanas recordó aquella época durante una reunión familiar. Fue entonces cuando confesó algo que nunca había contado. Dijo que la noche en que los vecinos vigilaban la casa ella también se había asomado por una rendija de la puerta. Aseguraba haber visto una figura oscura desplazándose sobre el techo, pero insistía en que no se movía como un animal. Según ella, lo más extraño era la velocidad con la que cambiaba de posición. Por momentos parecía estar en un extremo de la casa y al instante siguiente aparecía varios metros más adelante. Nadie pudo comprobar si aquello era cierto. Mi abuela nunca afirmó haber visto lo mismo. De hecho, siempre evitó asegurar que se tratara de una bruja o de algo sobrenatural. Sin embargo, cada vez que alguien le preguntaba por qué seguía cerrando las ventanas antes de dormir, incluso décadas después de haber abandonado aquella casa, se quedaba pensativa durante unos segundos y respondía exactamente lo mismo, porque algunas cosas son más fáciles de ignorar cuando permanecen afuera. Mi abuela siempre decía que había cosas que era mejor no preguntar cuando uno vivía en un pueblo pequeño.
Cuando yo era niño pensaba que lo decía porque le gustaban las historias antiguas, pero años después entendí que hablaba completamente en serio. La historia que voy a contar ocurrió cuando ella tenía 17 años y vivía con sus padres en una casa ubicada a las afueras del pueblo. En aquella época todavía no había muchas carreteras pavimentadas y las noches eran mucho más oscuras de lo que estamos acostumbrados hoy. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a preparar la cena, escuchó que varios vecinos hablaban sobre una mujer que había sido vista caminando cerca del arroyo durante la madrugada. No era la primera vez que escuchaba rumores parecidos. Desde pequeña había oído historias sobre una supuesta bruja que aparecía en distintos puntos del pueblo, aunque nunca les dio demasiada importancia porque cada persona parecía contar una versión diferente. Algunos aseguraban que era una anciana, otros decían que parecía una mujer joven, y también estaban quienes afirmaban que jamás le habían visto el rostro. Mi abuela siempre pensó que se trataba de exageraciones típicas de la gente del campo. Sin embargo, una noche cambió de opinión. Todo comenzó cuando una de sus primas enfermó de manera repentina. No era una enfermedad grave según el médico del pueblo, pero la niña despertaba todas las noches llorando y diciendo que alguien la observaba desde la ventana. Los adultos intentaban tranquilizarla asegurándole que solo eran pesadillas, pero el problema continuó durante varias semanas. Lo extraño era que la pequeña describía siempre la misma escena. Decía que despertaba de madrugada y veía una silueta inmóvil afuera de la casa. Nunca gritaba ni hacía ruido. Solo permanecía observando. Mi bisabuelo decidió quedarse despierto una noche para comprobarlo. Se sentó cerca de una ventana con una lámpara apagada y esperó durante horas. Cerca de las 2 de la mañana escuchó a los perros comenzar a ladrar a lo lejos. Después, uno por uno, los ladridos fueron desapareciendo hasta que todo quedó en silencio. Fue entonces cuando vio movimiento cerca de la cerca de madera que rodeaba la propiedad. Según contó después, parecía una persona de pie observando hacia la casa. No pudo distinguir detalles porque la distancia era considerable y la oscuridad era intensa, pero estaba seguro de que había alguien ahí. Tomó la lámpara, salió al patio y caminó hacia la cerca. La figura desapareció antes de que lograra acercarse. Revisó los alrededores durante varios minutos sin encontrar a nadie. Pensó que tal vez se trataba de algún vecino o de una simple confusión causada por la oscuridad. Sin embargo, la misma situación volvió a repetirse 2 noches después. Esta vez varios miembros de la familia escucharon a los perros ladrar al mismo tiempo. Mi abuela se asomó por una rendija de la ventana y alcanzó a ver una silueta oscura junto a unos árboles. Recuerda perfectamente la sensación que tuvo en ese momento. No fue miedo inmediato. Fue la impresión de que aquella figura sabía que estaba siendo observada. Permaneció inmóvil durante varios segundos y luego comenzó a alejarse lentamente hasta desaparecer entre la vegetación. A la mañana siguiente varios vecinos comentaron que también habían visto algo extraño durante la madrugada. Uno de ellos aseguró que observó a una mujer caminando por un camino de terracería sin hacer ningún ruido. Otro afirmó que la vio junto al arroyo donde habían comenzado los rumores semanas atrás. Con el paso del tiempo las historias fueron acumulándose. Lo curioso era que nadie afirmaba haber sido atacado ni perseguido. Todos describían algo mucho más simple y, precisamente por eso, más inquietante, una figura que aparecía observando desde la distancia y desaparecía antes de que alguien pudiera acercarse. Mi abuela siempre sostuvo que probablemente existía una explicación lógica para todo aquello. Tal vez era alguna persona que aprovechaba la oscuridad para desplazarse por la zona o quizá varias confusiones que terminaron convirtiéndose en una historia colectiva. Sin embargo, reconocía que había un detalle que jamás logró explicar. Durante varios meses, cada vez que aquella figura era vista cerca de alguna vivienda, los perros comenzaban a comportarse de forma extraña. Algunos ladraban desesperadamente. Otros permanecían completamente callados escondidos debajo de las mesas o detrás de los corrales. Años después, cuando mi abuela ya era una mujer mayor, regresó al pueblo para visitar a unos familiares.
Durante una conversación salió nuevamente el tema de la famosa mujer que muchos relacionaban con una bruja. Para sorpresa de todos, un vecino relativamente joven aseguró haber visto una figura parecida apenas unos meses antes. El lugar era diferente, las personas eran distintas y habían pasado décadas desde las primeras historias, pero la descripción seguía siendo prácticamente la misma. Cuando terminaron de hablar, alguien le preguntó a mi abuela si después de tantos años creía que aquellas historias eran reales. Ella se quedó pensando unos segundos antes de responder. Dijo que nunca supo exactamente qué era lo que la gente veía durante la madrugada y que probablemente nadie lo sabría jamás. Pero también admitió que, si alguna vez volviera a escuchar perros ladrando de esa manera en medio de la noche, preferiría cerrar las ventanas y permanecer dentro de casa hasta que amaneciera.